el objetivo hoy es compartir un poco nuestra experiencia, daros algunas pistas sobre el análisis textual para que pues a lo mejor cambiéis un poco vuestra rutina, vuestra forma de hacer. Entonces, hoy contamos con Carlos Argenial, que está aquí conectado con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos. Muchas gracias, Tomás. Es un placer acompañarlos y compartir toda esta experiencia de uso tan fabulosa que se utiliza con el software de Sphinx, con todos los colegas y amigos de uno y otro lado del Atlántico. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, está Dulce aquí también que podrá compartir con vosotros si tenéis algunas dudas, algunas preguntas. También ella irá apuntando las dudas que al final del curso iremos contestando a todas estas dudas o a una selección porque sois muchísimos, entonces no sé si llegaremos a contestar a todo, pero bueno, a posteriori podremos hacerlo. Los que no nos conocen, pues yo rápidamente os aviso que, bueno, pues presento un poco Sphinx, que es una marca francesa, una empresa francesa que desarrolla softwares para el mundo de la investigación, para profesionales de la investigación, tanto del sector público como el sector privado, las universidades. Contamos con como 50.000 personas, clientes que usan el software en más de 50 países. Yo me encargo del equipo hispanohablante, pero soy francés y estoy aquí para pues compartir nuestro conocimiento. Aquí tenéis una visión un poco del sector corporativo con quien trabajamos, muchas consultoras sobre todo, y luego pues empresas que necesitan incorporar, internalizar estos conocimientos, estas herramientas para analizar datos. Entonces, y también pues aquí universidad que lo usan tanto para su investigación, pero también para la enseñanza de la metodología de investigación. Em, Se usa estos softwares para medir la experiencia de los clientes, de los pacientes, de los empleados, pero también mucho para la investigación de mercado y prueba de producto, de concepto, eh, de publicidad, etcétera. Eh, y el mundo académico, pues mucha investigación, grupo de investigador para publicaciones, etcétera. Entonces, lo que tienen en común es que lo que necesitan son herramientas para hacer encuestas, difundirlas, recopilar datos y analizar los datos, tanto los datos textuales como los datos cuantitativos. Y aquí estáis viendo un poco todo lo que hacemos nosotros es software de encuesta, como lo estaba diciendo, difusión de encuesta, gestión de datos y análisis quali-quanti. Yo aviso porque yo veo que hay muchos usuarios conectados que no va a ser una presentación del software ni una formación al uso del software, va a ser algo mucho más generalista, más metodológico, lo que vamos a compartir hoy. Entonces, lo aviso porque no voy a explicar cómo hacer las cosas, sino que el resultado y el proceso para llegar a lo que buscamos es analizar y codificar los datos. Entonces, yo aquí voy a empezar desde un proyecto terminado, como lo que la mayoría de la consultora hacen hoy en día o las empresas, que lo que tienen es recopilan datos cerrados, preguntas cerradas, pero también preguntas abiertas. Entonces, son datos textuales que pueden venir de encuesta, pero pueden venir también de entrevistas o de un scrapeo de redes sociales. Bueno, son volumen cada vez más grande de datos textuales. Entonces, aquí, incluso Dulce, si quieres compartir el vínculo, la gente podría incluso hacer ellos mismos lo que estoy haciendo. Um, yo aquí estoy presentando una plataforma básica de seguimiento, por ejemplo, del NPS, que es para evaluar la satisfacción de los clientes bueno, sí, y muchos más aspectos de su experiencia de los clientes. Entonces, dentro de eso, pues hay preguntas abiertas, entonces evolución del NPS, etcétera. Sin embargo,
ahora cada vez más la gente incorpora datos textuales, preguntas abiertas, y entonces hay que hacerlo de forma más rápida, con volúmenes más grandes. Entonces se incorpora pues, este tipo de datos, tipo pues, nube de palabra, temas y orientación. Entonces, para llegar a hacer este tipo de gráfico, para este tipo de información, para que luego tengamos una idea de qué habla la gente, cómo habla la gente, quién habla de qué. Yo tengo a lo mejor una sucursal en cual hablan más de quejas de recibimiento, otras de calefacción, no sé qué. Entonces, eso no puedo leer todos los comentarios para tener una idea. Y si tengo una idea general que la gente dice, "Ay, hablamos de recibimiento, necesito saber en qué proporción, quién, dónde, etcétera, para poder pues, analizar mejor los resultados de estas preguntas abiertas. Y entonces aquí tenemos un ejemplo. Entonces, el objetivo hoy es saber cómo llegar de una base de datos enorme, bueno, 1500 respuestas, a una visión mucho más sintética y analítica de esta respuesta para poder pues, ver las relaciones que pueden tener estos temas con algún perfil, etcétera. Entonces iremos descubriendo todo eso. Aquí tenemos un ejemplo de análisis temático. Si pincho pues la gente que habla de recibimiento, pues tendré incluso la lista de los comentarios, etcétera. Eso puede ser una idea también para vosotros al momento de compartir resultados de codificación también. Que codificar está bien, compartir es todavía mejor y entonces lo voy a presentar poco a poco. Yo quiero también, antes de llegar a la metodología, ahora sí que hemos entendido dónde quería llevaros, quiero decir que el contenido que yo he preparado lo preparé yo, pero lo hice también con la ayuda de una persona, bueno, el fundador de la empresa Sphinx, un francés que ha hecho Sphinx hace un poco más de 35 años, que ahora no está dentro de la empresa, pero está muy involucrado únicamente en investigación. Es parte de miembro activo de de Business Science Institute, que es una organización a nivel mundial de investigadores, y ha escrito varios libros. Este es el último sobre sacar información de vuestros datos. De hecho, es un libro que se puede comprar. Si os interesa, está disponible en francés y en inglés. Hoy no lo tenemos en español, pero a lo mejor en un futuro lo tendremos. Quiero también avisar y agradecer de nuevo a Carlos por venir. Carlos es un profesional que lleva muchísimos años haciendo investigación en Honduras y otros países de América Central. Y entonces llegará al medio de la presentación para que nos comparte su forma de analizar los datos dentro de una empresa que tiene un volumen de estudios bastante grande y entonces cuáles son sus preocupaciones, las formas de compartirlo, cómo saca provecho de estos datos textuales y cómo lo comparte con sus clientes, etcétera. Entonces, muchas gracias por estar y dentro de como 30 minutos yo compartiré, pues tú presentarás pues, tu empresa y lo que hacéis. Yo quiero que tengamos una visión global de lo que vamos a ver hoy. Dividiremos este curso en varias etapas. Y todas estas etapas son importantes para llegar a codificar bien y para llegar a elegir la mejor metodología de codificación. Entonces, veremos algunos análisis de descripción del corpus, un análisis volumétrico, sino que no estamos viendo de qué habla la gente, sino de cómo se expresa, con muchas palabras, pocas palabras, etcétera. Y eso también nos da algunos trucos al momento de pedir ayuda a ChatGPT, por ejemplo, pues necesito por los comentarios con más diversidad de ideas, etcétera. Entonces,
Eso son gracias a unos indicadores que se puede sacar fácilmente y que nos ayudará más tarde. Luego veremos cómo explorar los datos. El objetivo es saber de qué habla la gente en mi base de datos, sin tener que leerlo todo, tener una idea y estructurar un poco el discurso para llegar a saber de qué hablan. Una vez que llegaremos a terminar eso, pues veremos varias metodologías para llegar a explorar estos datos e identificar los principales temas, pues llegaremos a saber pues, de qué habla, pero aún no vamos a saber en qué proporción, quién habla de qué, etcétera. Eso requiere una codificación. Por eso, después del testimonio de Carlos, llegaremos a presentar las metodologías de codificación. Principalmente vamos a ver cuatro metodologías tres metodologías de codificación, una manual, otra automatizada, una muy automatizada con ChatGPT, la otra intermediaria. Veremos un poco la ventaja y los límites de cada uno. Y por fin, y eso es lo mejor, analizaremos los resultados de esa codificación, porque sin esa codificación no llegaremos a poder saber pues, la frecuencia de los temas y ver lo que influye en lo que dice la gente. Y por último, una conclusión corta de mi experiencia con ChatGPT, en qué nos puede ayudar, los límites, etc. Entonces, para empezar, como lo dije, aquí, para que estemos todos muy de acuerdo con eso, el proceso de codificación empieza con datos que recopilamos de varias maneras. Aquí es una encuesta que en realidad pues, se convierte en una base de datos estructurada, que estamos viendo aquí, una base de datos de cual vamos a sacar los temas sin saber cuántas veces sale cada tema, pero una idea de qué se habla dentro de esa base de datos. Tercero, veremos cómo codificar y entonces ver la proporción de cada tema. Y aquí, como lo dije, de qué hablan, etcétera. Todo lo más interesante, lo que aporta más a la investigación al final. Entonces aquí están vuestros, vuestras respuestas. Aquí, bueno, son 4, pero en realidad tenemos muchas más respuestas. Y aquí es como la base estructurada es decir, que vosotros habéis contestado a la edad y al género y aquí dejando una pregunta, una respuesta. Y lo que nos interesa es que cada uno cada una de estas respuestas tenga un tema, uno o varios, si se habla de varias cosas. Entonces, para eso vamos a hacer una descripción del corpus. Entonces, de la base de datos. ¿Para qué tener esa información? Como lo dije, para usar mejor ChatGPT y para elegir mejor el método de codificación. Entonces, no puede interesar, por ejemplo, la tasa de respuesta, el número de respuesta, el número de palabras, el número de palabras distintas, porque si le doy a ChatGPT, le digo, dame un resumen de las palabras, no voy a poder poner todas las palabras, voy a tener que elegir las palabras que quiero darle. Entonces, a lo mejor quiero palabras que sean distintas o comentarios que sean los más distintos posibles para cubrir una cantidad de tema más importante. Entonces, para eso lo vamos a hacer con vuestros datos. Entonces, aquí estamos en DataViz, pero podría ser otro software. Entonces, aquí tenemos una base de datos que corresponde a vuestras respuestas y entonces lo que nos va a interesar es, bueno, a lo mejor puede ser la tasa de respuesta, que un 97% de gente que ha contestado a la pregunta abierta. Voy a quitar la tabla, eso.
Entonces eso, bueno, puede ser un indicador interesante también a veces para mejorar la forma de preguntar las cosas. Luego tenemos, por ejemplo, el número de respuestas. De hecho, me faltan algunas. Voy a refrescar. 1600 son las que acaban de llegar. Y ahora, unos indicadores que me interesan más es el número de palabras que hay. Es un indicador que puede ser interesante, sobre todo si tenemos luego la media por canal de recopilación, por versión de encuesta. Así podemos ver si la gente se expresa mucho, se expresa poco. Aquí es la suma. A lo mejor es interesante, pero es más interesante al nivel de las personas y del perfil. Aquí tenemos el número, el léxico, el número de palabras distintas. Entonces, si hacemos una investigación sobre todo de notoriedad, pues a ver si la gente habla de muchas marcas distintas o pocas. Puede ser un indicador también que nos ayuda luego en la parte de análisis, lo veremos un poco más tarde. Y aquí, por ejemplo, lo vemos más a nivel de la media, entonces yo veo que el número de palabras es de 12,8. A lo mejor puedo investigar si hace falta ver el número de palabra por edad, por ejemplo, a lo mejor para ver si hay algún perfil que se expresa más que otro, pero sobre todo se hace eso para ver, luego tener esa información de cuántas palabras hay, porque a lo mejor si luego tengo que exportar una lista de comentarios a ChatGPT, yo quiero los comentarios que más palabras tienen, por ejemplo. Entonces, con este indicador, eso puede ser interesante. Estos indicadores se suelen calcular solo en las herramientas de tratamiento de datos textuales y es un indicador aparte que tenemos. Y aquí, pues, la riqueza de los comentarios, es decir, que tienen una media de 8 palabras distintas en cada comentario. Y aquí cruzo esa información según la fuente de los datos, redes sociales o encuesta, y me doy cuenta, por ejemplo, que la gente en redes sociales, a lo mejor porque el comentario es visible, pues se expresan con más variedad dentro de cada comentario. Entonces, eso son, no sabemos todavía de qué hablan, sino que tenemos un poco más de conocimiento de la calidad de los datos, de cómo contestan a las preguntas. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es la exploración de la base de datos para, lo repito, que el objetivo aquí ahora mismo sí es de identificar de qué habla la gente, de qué tema hay en mi base de datos. ¿Por qué? Porque aquí yo necesito pues descubrir de lo que habla la gente y sobre todo si luego codifico, necesito saber lo que voy a medir, cuántas veces pues cada tema se repite. Entonces, tengo que conocer los temas, si no, no sé qué medir. Entonces, tengo que descubrirlo y es lo que vamos a hacer de varias maneras. Entonces, aquí estamos viendo lo mismo, es decir, tengo comentarios y quiero ver cómo se estructura temas principales, a lo mejor hay subtemas, nosotros nos pararemos a temas principales, pero el objetivo es este. Pero no nos estamos enfocando en cuántas veces o cuántas personas hablan de un tema o hablan de otro tema. Entonces, tres maneras de proceder. Uno es leyendo la respuesta y usando para eso la estadística, que sería las frecuencias de repetición de cada palabra o expresiones, etc. Eso lo vamos a ver. Puede ser haciendo tipología de encuestado, gente que usa las mismas eh, palabras cuando hablan, y pidiendo la ayuda a ChatGPT para que sintetice esa información grande en algo estructurado.
La exploración de datos, ya tenéis vosotros un vínculo, incluso que compartimos al final de la encuesta, que permite incluso pues hacer eso, explorar los datos. Entonces, yo lo voy a hacer paso a paso para que no sea ya hecho todo como lo compartí, pero este tipo de visión de los comentarios, no estamos analizándolo, sino que solamente estamos consultándolo y de esa manera, sin tener que leerlo todo, tenemos una idea de lo que puede contener, de qué tema puede tener la base de datos. Entonces, ahora voy a volver aquí y ahora yo no he leído la base de datos, la arrastro mi pregunta. Yo quiero, ahora. Entonces, aquí tengo la lista de las palabras más frecuentes dentro de esa base de datos. Eso me da ya una idea de que la gente puede hablar de casa, de viaje, de coche, a lo mejor de comprar, de compartir con hijos, porque estoy viendo hijos, de familia. Entonces, me surge, sin tener que leerlo todo, ya los temas que pueden venir y los temas más frecuentes. Entonces, la frecuencia de repetición de las palabras o expresiones puede ser algo muy bueno para llegar a entender de qué habla la gente. Una forma más que ahora se hace mucho es la nube de palabra. Es bastante útil porque, bueno, es una visión, es lo mismo que el gráfico que hemos visto, sin embargo, es una visión más, bueno, pues, más lúdica, podríamos decir, pero presentamos lo mismo, la repetición de las palabras, según su frecuencia, cambia el tamaño. Pero lo interesante cuando hacemos eso es que una palabra aislada pues pierde mucho sentido, porque si lo quitamos de su contexto, a veces no entendemos lo que quería decir la gente. Entonces, por ejemplo, pues si pongo trabajar, pues me doy cuenta que es más dejar de trabajar, pues no es trabajar. Entonces, muchas personas hablan de eso. Si pincho niño, pues podría ser tanto hacer un niño más o a lo mejor pues, compartir con niños. Entonces, eso, la frecuencia no me va a dar la respuesta a esa pregunta. Tendré siempre que llegar a los datos brutos que son los verbatims para aportarme este sentido que se pierde cuando solamente estamos hablando de frecuencia. También cuando hacemos una nube de palabra, puede ser importante, pues, a lo mejor ocultar algunas palabras que no aportan sentido y también se puede hacer una cosa que puede ser interesante según el contexto del estudio. Por ejemplo, en este, que si pregunto qué harías si te tocara la lotería, perdona, em, pues yo estoy esperando como una acción, una reacción a eso. Entonces, la gente se expresa mucho con verbos. Entonces, las herramientas de tratamiento de datos textuales os puede dar esa ayuda de decir, yo aquí solo quiero pues, los verbos, por ejemplo. Y si estoy evaluando una frecuencia o si estoy preguntando sobre la notoriedad, a lo mejor pues mejor poner pues nombre y no verbos, por ejemplo. Entonces, dependiendo del contexto, pues hay que usar una categoría gramatical o no, porque aquí lo que me interesa es que la gente quiere comprar, que compre un coche o una piscina, me da igual. Es el hecho de comprar que me interesa. Entonces ya leyendo eso, ya me da una idea que hay gente que quiere ayudar, otros que quieren invertir, ayudar, dar, a lo mejor, pues es una categoría aparte. Entonces se está como dibujando en mi mente ya como una estructura de lo que voy a encontrar en mi base de datos de 1.400, 1.600 personas que contestan a esa encuesta,
ya puedo oler un poco de lo que pueden hablar. Entonces, luego veremos cómo contabilizamos y cómo codificamos eso. Lo que a veces puede ser útil, pero eso lo veremos sobre todo al final, es tener una nube de palabra por contexto. Por ejemplo, una nube de palabra de hombre, una de mujer. Y ya estamos oliendo algunas diferencias que es muy interesante porque a lo mejor vamos a investigar incluso más en detalle más tarde, pero ya se intuye que las mujeres y los hombres no harían lo mismo si le tocaría la lotería. Entonces, a la mujer, pues más algo de ayudar, de dar, de ahorrar, de compartir, cuando los hombres, pues más de dejar de trabajar, invertir y construir, etc. Entonces, eso ya me aporta algo a mi investigación. Otra metodología que mencioné cuando dije que había 3 metodologías para buscar de lo que puede hablar la gente, sería de hacer una tipología. Entonces, es una clasificación, jerarquía descendente, que me permite de agrupar en clases similares los encuestados que usan simultáneamente, perdona, las mismas palabras. Y eso, si lo cruzamos cada clase con las palabras más usadas, vamos a tener este tipo de gráfico aquí, un mapa de correspondencia que me presenta cada clase y las palabras que le corresponden. Y eso requiere un trabajo de interpretación humano de vuestra parte para pues investigar y decir, mira, pues uno habla más de viajar, de comprar, de viajar, de viaje. Entonces, a lo mejor esa clase, pues la vamos a renombrar como los que son los consumistas. Otras clases, pues podrían ser pues, los que dar, que regalar. Estos son los altruistas, los que van a compartir lo que ganan. Y aquí pues tendremos a lo mejor los inversores, los que invierten, etcétera. Entonces, eso requiere un trabajo de interpretación de las clases, pero sin tener que pasar mucho tiempo, porque esos son 2, 3 clics, llegaríamos a tener algunas conclusiones interesantes y además podremos ver la proporción de cada encuestados que tenemos en cada pues, clases. Entonces, eso es la segunda forma de saber de qué se habla. Luego, vamos a ver la otra manera, que sería usando ChatGPT. Entonces, para eso hay que entender que yo, por ejemplo, aquí, cogí, aquí, para ayudarme, aquí. Yo he cogido una lista de 40 palabras, por ejemplo, las más mencionadas dentro de mi base de datos. Entonces, aquí con estas palabras, pues ya tengo cubierto la mayoría de los comentarios de la base de datos. Entonces, aquí la copié, la pegué y ahora vamos a ver a ChatGPT cómo me puede ayudar. Entonces, aquí, eso, ahora. Entonces, ahora, los que no conocen a ChatGPT, pues se trata de como una conversación con con el, con el software. Bueno, no sé si podríamos decir que un software. Y aquí, pues, copio el contenido y y lo que es clave en ChatGPT es lo que llamamos un prompt. Un prompt es la pregunta que le pedimos al ChatGPT. Entonces, eso es lo más difícil, lo más clave, porque segundo, si le preguntamos una cosa de una manera, cuando contesta de una cierta manera, hay que orientar y saber hablar con él, que es lo más complejo para mí, para sacar algo interesante. Entonces, el prompt es
en esa lista yo quiero, entonces lo voy a copiar de nuevo aquí. En esa lista lo copio, pero lo podría haber redactado. En esa lista, por favor, eh, podrías clasificar estas palabras en 3 categorías. Y yo le digo también que estoy investigando sobre el tema de respuesta a lo que ha hecho, lo que haría la gente si le tocara la lotería. Entonces, de esa manera lo oriento un poco, porque, por ejemplo, si hacemos lo mismo con una empresa de una experiencia de cliente, comentarios de un banco, pues hay que decirle que es un banco, que se trata de la satisfacción de los clientes, etcétera, para que él que sepa que estamos hablando de eso y no estamos hablando de otra cosa. Entonces, le doy a OK y él pues me va a hacer, uh, me va a generar estas 3 clases, una compra y gastos personales, aquí inversión y mejoras financieras, un poco lo que hemos visto, y aquí las categorías de acción benéficas y ayuda. Entonces, yo sin haber hecho nada, incluso si no he hecho la tipología, si no he leído los datos, podría copiar todas las palabras que tengo, o bueno, una selección de las más frecuentes, la pego y me dice los temas principales, que luego podré medir, pero de momento lo importante es saber cuáles son esos temas. Entonces, aquí tengo eso, pues estupendo. Incluso esa lista de palabras la vamos a volver a reutilizar luego para la codificación por diccionario. Entonces vamos a hacer el doble trabajo con una interacción con el chat GPT. Entonces eso lo he hecho con palabras, pero también podría ser una forma hacer lo mismo con una lista de comentarios. Aquí tenemos vuestro comentario, que son los vuestros, y aquí pues voy a filtrar a lo mejor los 20, los que más palabras tienen, o los que más palabras distintas tienen. Copio 40, porque el chat GPT no aceptaría copiar todo, como que no aguanta tener muchos datos por codificar, hay que ir por paquete. Entonces, si el paquete es de calidad, pues mejor. Entonces hay que seleccionar algunos comentarios de calidad y hacer lo mismo. Entonces, yo no lo voy a volver a hacer porque sería exactamente lo mismo, pero yo aquí es eso lo que acabamos de hacer en directo, pero si yo le doy todos estos comentarios, me va a hacer eso. Y aquí encima le he dicho, hazme un resumen para cada categoría. Entonces yo me contestó una cosa, le contesté, hazme un resumen para que yo explique en mi informe a qué corresponde cada clase. ¿Vale? Entonces, ya con estas 3 metodologías que hemos visto, uno es con la frecuencia leyendo los comentarios, 2, la tipología de encuestados, 3, pidiendo a ChatGPT que me lo haga, yo llegué a entender de que dentro de mi base de datos hay 3 formas de expresarse sobre lo que harían si le tocara la lotería. Uno es compartir y altruismo, otro es inversión y asegurarse del futuro. Tercero es gastar. Pero por el momento no sé en qué frecuencia sale cada uno. A lo mejor hay 5% que comparten y la gran mayoría gastan. No lo sé. Y no sé incluso quién tiene tendencia a querer gastar o quién tiene tendencia a querer compartir. Y eso es gracias a la codificación que lo vamos a saber. Entonces, aquí, de momento, solamente sé que hablamos de eso. Si me paro aquí, muchos se parían aquí y con el chat GPT muy fácil pararse aquí. Pero lo que quiero yo es asignar a cada comentario el tema que le corresponde. Aquí tenemos un extracto de la base de datos
aquí le doy todo a mis hijos, es compartir. Me compro un coche nuevo, es aprovechar y compartir. Invierto en un negocio, es invertir. Voy de viaje y dejo mi trabajo, es aprovechar. Y entonces yo quiero, para todos mis comentarios que tengo, que son 1600, o a lo mejor un poco más ahora, pues yo quiero saber para cada uno el tema que le corresponde. Así voy a saber en qué proporción. Podré incluso filtrar luego los comentarios, algunos que hablan de aprovechar, otros que hablan de compartir. Podré filtrar, podré ver el perfil de la gente que habla de eso y podré ver lo que influye. Eso lo más útil y lo que más valor aporta sería de ver si existe una influencia entre una variable, un sexo, un producto comprado en otro contexto, una fecha que influye en lo que dice la gente. Entonces, pero la codificación hoy en día duele mucho. Duele, pero porque cuesta mucho, es algo repetitivo, algo que a lo mejor pues, es costoso porque es tiempo. Entonces, yo creo que por eso habéis venido tanto hoy, que sois más como 900 conectados ahora mismo, y tiene tanto interés porque es algo que está en una revolución que estamos un poco viviendo. Y entonces yo os voy a presentar luego, después de que Carlos nos hable un poco de su experiencia. Luego hablaremos de los métodos de codificación y, más interesante todavía, lo que sacamos de esta codificación. Entonces, Carlos, te dejo presentar. No, tengo aquí una presentación de tu empresa. Si quieres encender el micrófono, yo cambio las páginas yo sobre tu empresa y luego vas presentando lo que tú habías preparado. Perfecto. Muchas gracias, mucho gusto estar conectados con todos estos colegas. Es muy interesante poder compartir todas las experiencias en la parte de investigación de mercados. Veo que somos muchos a lo largo de todo este webinar que estamos conectados. Sin embargo, muchos en nuestros campos y en nuestros países somos muy pocos, ¿verdad? Entonces, es muy difícil a veces poder compartir con otros colegas todas las experiencias. Implica trabajar con las diferentes plataformas. Bien, gracias por el tiempo a Tomás y a Dulce. Soy Carlos Argeñal. Personalmente, pues ya tengo 28 años de experiencia en la parte de investigación de mercados y soy el director de proyecto y su fundador de Marketing Total. Somos una empresa que opera en Centroamérica y el Caribe. Pues tenemos oficinas basadas en Honduras, Salvador y Costa Rica y equipos operativos de trabajo de campo en toda la región centroamericana y en República Dominicana. Tenemos ya, Marketing Total cumple 20 años de estar operando, precisamente en mayo de este año, cumplimos los 20 años, y pues trabajamos en todas las metodologías cualitativa, cuantitativa, y también trabajamos bastante la parte de neurociencias. Bien, pues. En nuestra operación, pues estamos levantando más o menos 250,000 encuestas anuales en diferentes territorios, en toda la región que les he comentado. Más o menos hacemos alrededor de 200 focus groups anuales entre toda esta región. Mantenemos alrededor de 120 empleados que están operando pues y levantando información, al mismo tiempo analizando y preparando reportes para todos los diferentes clientes, que son más o menos más de 100 en la región. Principalmente son empresas de rubro de banca, telecomunicaciones, productos inmobiliarios, medios de comunicación, consumo masivo, retail, que son los rubros principales que hay. Bebidas, comidas rápidas también. Y Marketing Total se divide en 5 divisiones de negocios que tienen que ver mucho con la parte de las metodologías. Hay una división de negocios solo para la parte neuro, otra de estudios cuantitativos, cualitativos y otras metodologías que tienen que ver con reconocimiento de audio y otras herramientas tecnológicas. El Marketing Total, como les dije hace un momento, pues tiene más de 20 años de experiencia en la región. Y creo yo que es oportuno esta participación y esta oportunidad que nos brindan los amigos Tomás y Dulce,
porque después de tantos años de estar en la parte de investigación, hace apenas 3 años descubrimos a todo este software de Sphinx y hacíamos un recuento antes de comenzar el webinar, pues en estos 3 años llevamos más de 350 proyectos realizados en esta plataforma y realmente ha venido a cambiar mucho no solo la forma como trabajamos dentro de la agencia, cómo nos ha ayudado a optimizar tiempos de entrega. Muchas veces cuando se tiene un volumen alto de trabajo, eh, no hay mucho tiempo de estar trabajando los reportes en un detalle muy alto, sobre todo cuando hay preguntas abiertas. Y la parte de la codificación, ustedes que han estado en este medio, pues saben que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero toda esta herramienta que estamos viendo ahora nos ha venido a dar un valor agregado no solo en el tiempo y en la forma como trabaja nuestro equipo, sino que en la forma como el cliente ve y recibe la información de una forma más dinámica. La idea en estos próximos minutos es compartirles un par de ejemplos. Son bastante simples. Sin embargo, hacer una parte práctica, voy a compartir mi pantalla de un proyecto para mostrarles en cierta manera cómo se puede realmente pues, trabajar con estos proyectos. Bien, les voy a compartir mi pantalla. Y de alguna manera, pues vamos a comentarles, tenemos un estudio que se hizo hace algunos años, en el cual pues tenemos más de 1,200 respuestas. Y vamos a hacer un par de ejercicios solo para resaltar cómo se puede manejar este tema de las preguntas y cómo se combina con preguntas cerradas. Por ejemplo, aquí este es un estudio que se refería al tema de servicios bancarios, cómo la gente cobra sus remesas en las diferentes instituciones financieras. Y nosotros teníamos una pregunta que consulta qué medios o canales son los que la gente prefiere para cobrar sus remesas. Y pues aquí se nos hace una listado de los principales canales. Vamos a ordenarlo por valores para que tengamos un orden de todo esto, donde la gente principalmente nos dice que prefiere visitar las agencias bancarias. A continuación, preguntamos por qué prefiere visitar o por qué prefiere utilizar ese canal. Eh, Directamente, pues nos tira la nube de palabras, ¿verdad? Que es por un tema de ser consistentes, manejamos siempre el tema del código de colores. Y ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos acá? Tenemos activado no solo la nube de palabras, sino que también la tabla. En algunos casos, pues es importante ampliar un poco el tema de los renglones que nos muestra la tabla. Y pues como ya muchos de ustedes saben, pues se puede trabajar filtrando solamente las palabras clave en las nubes. Sin embargo, es importante cuando se está presentando al cliente darle un poco más de contexto. Entonces, en la parte de tabla siempre pues nos gusta agregar unas variables para ponerle las firmas y que se pueda tener una diferenciación, ¿verdad? Sin embargo, esto es muy importante y pareciera simple. Sin embargo, esto ha venido a cambiar la forma como se discute los resultados de un estudio cuando se está presentando en vivo ante los clientes. Hay clientes que son muy sintéticos, ellos en un solo vistazo pueden entender la naturaleza de las respuestas. Sin embargo, hay otros clientes que sí quieren entrar en un detalle mucho más profundo. Entonces, por eso es que las firmas nos ayudan a dar contexto y podemos dar aún mucho más contexto haciendo el filtro de la respectiva pregunta cerrada, cuál es el canal que prefiere cobrar sus remesas y hacemos un análisis de filtrado para que podamos evaluar las respuestas según las respuestas abiertas, según cada una de las respuestas cerradas que están asociadas a la misma. Entonces, por ejemplo, los que prefieren visitar agencias bancarias, pues aplicamos el filtro y nos dan todas sus razones por qué prefieren visitar agencias bancarias, que prefieren sus cajeros automáticos, o por qué prefieren que se les deposite en su cuenta la remesa que ellos cobran. Bien, entonces, sobre la práctica y durante la presentación de los resultados a los clientes, esto nos ayuda a profundizar mucho más
y a entender algunas de estos verbatims por contexto. Sin embargo, se puede también, y lo hacemos muchas veces en la práctica, crear estas mismas preguntas abiertas. Se hace una codificación a través de un diccionario. En este caso, nosotros seleccionamos la pregunta. Algunos de ustedes ya lo podrán hacer. Sin embargo, pues también tenemos la opción de que lo podemos hacer manualmente. Pues, Tomás ya ha hecho algunos webinars respecto a cómo se hace esto, pero nosotros también podemos cargar un cuestionario, un diccionario que ya lo hemos podido crear previamente. En este caso, seleccionamos y ya se carga la codificación de algunas de las respuestas que tenemos. No están todas porque son más de 1.200 encuestas, pero aquí ya creamos un diccionario donde se van agrupando los temas en función a las palabras clave y nosotros hemos definido los conceptos de cada uno de los temas. Entonces, de esta forma, tenemos esta variable y ya la hemos convertido en una tabulación. Vamos a apagar la tabla y vamos a dejar el gráfico solamente. Vamos a definir solo los temas para que se vea la tabulación que hemos realizado. Lo interesante de esto es que una vez que ya hemos generado el diccionario y hemos hecho la codificación, esta variable la podemos cruzar nuevamente por otras variables de análisis que queramos hacerlo, ya sea que lo podemos hacer directamente desde acá, cruzamos por ejemplo por sexo, ¿verdad? O podemos guardar esta temática, se guarda y se nos convierte en una nueva variable que se nos viene a colocar acá al final del árbol de variables. Entonces, de esa forma, eh, es como podemos sacarle más provecho a la parte de no solo generar la nube de palabras, no solo leer los verbatim, sino que transformarla en una variable cerrada y poder hacer los cruces con otras preguntas y otras variables de análisis que no se nos pida hacer. Y la otra forma, el otro ejemplo que queremos compartirles es, por ejemplo, cómo nosotros podemos trabajar siempre preguntas que tienen que ver con una escala, una calificación. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta para la gente que ha ido a cobrar sus remesas a este banco en particular. ¿Cómo califica su experiencia de haber cobrado sus remesas en este banco? Y pues obtenemos estas respuestas. Y aquí tenemos la pregunta abierta que tiene que ver con esta variable. Es ¿por qué lo califica como regular, malo o pésimo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio para que ustedes vean cómo podemos enriquecer también estas preguntas. Vamos a borrar esto para que lo podamos ver. Entonces, vamos a sacar la pregunta de si estas personas entrevistadas han cobrado sus remesas en este banco. Vamos a preguntarles cómo califican su experiencia de haber realizado este cobro de sus remesas en este banco en particular. A veces pues siempre todos tenemos nuestros gustos y a veces utilizamos alguna escala de colores, ¿verdad? Para definir la naturaleza de las respuestas. Bien. Y la siguiente pregunta es saber por qué considera que fue una experiencia pésima, mala o regular. Entonces vamos a sacar la pregunta abierta. Responde. Bien, entonces de esta forma estamos evaluando por qué esta experiencia fue mala, pésima o regular. Siempre en la parte de la tabla, pues nosotros aumentamos aquí el tema de las respuestas.
Y lo interesante cómo se enriquece también esta parte de los verbatims es que nosotros podemos poner en la tabla no solo las firmas de quienes nos van a dar contexto, quienes nos dieron esa respuesta, sino que también podemos agregarle en esta tabla una evaluación. Y si se fijan, la evaluación es esta pregunta que acabamos de conocer, que es nuestra variable, que nos dice cómo le fue, pésimo, malo, regular. Es importante cuando ustedes están construyendo el cuestionario en el IQ, definir estas evaluaciones como preguntas de escala para que puedan reflejarnos la calificación que tenemos acá. Entonces, esto nos ayuda a dar mucho más contexto. Y mejor aún si nosotros podemos hacer un filtrado de estas respuestas según la calificación que nos acaban de dar. Entonces, de esa forma, los que nos dijeron que su experiencia en este banco fue pésima, pues aquí ya podemos ver que todos tienen solo una estrella de 5 en esa calificación y nos muestra que hay mala atención, mala experiencia, mal personal. Los que dijeron una calificación de mala, que son 3 estrellas, pues nos presentan sus respuestas en particular y los que dicen regular también. Ya los que nos dijeron bueno y excelente, pues no aparecen respuestas porque esa pregunta no aplicaba para estos entrevistados. Entonces, lo que desde nuestra experiencia al trabajar con los clientes de este ejemplo muy sencillo, no estamos entrando en profundidad, es rescatar el valor de la interpretación que nosotros podemos tener en vivo al estar discutiendo con los clientes todas estas respuestas abiertas y de una forma pues ya puede ser sintética o al detalle. Muchas veces cuando se evalúan estudios de percepción, de satisfacción del cliente, pues hay algunas personas que quieren entrar a ver hasta el último comentario de, de qué dijeron los entrevistados y presentarlo de alguna manera similar a esta, pues agrega mucho valor. Hay gente pues que se muere por ver un análisis muy granular de cada una de las respuestas, pero también nos ayuda bastante pues a tener una visión bastante sintética de cómo se está interpretando de un solo esta respuesta abierta. Obviamente pues lo que nos ha estado presentando Tomás lleva mucha más profundidad. Sin embargo, cuando trabajamos muchas veces en agencias que tenemos un cierto volumen de trabajo y de reportes, y los clientes a veces requieren una información rápida, pues esto lo que hemos descubierto desde los 3 años que tenemos que estar trabajando con Sphinx es que ha venido a cambiar la forma como el cliente se siente más satisfecho y considera que recibe más información y menos datos comparados con la forma antigua, llamémosle así, de codificar manualmente y tabular en una sola gráfica fija, sin ningún dinamismo, como son todas las preguntas abiertas. Eh, Al final, pues lo que queremos compartir con ustedes es cómo ha sido nuestra experiencia y todo el valor agregado. Aparte también hemos descubierto que nuestro equipo le encanta trabajar con la herramienta, se sienten mucho más cómodos, es casi lúdica forma como ahora se arman los reportes. Y por supuesto con todo lo que Tomás nos ha estado mostrando, pues sí ya se abre todo un mundo hacia la forma en cómo se analiza todo este contenido de preguntas abiertas a un estudio cuantitativo que en los estudios cuantitativos tradicionales siempre ese ha sido el talón de Aquiles, ¿no? Cuando los clientes nos empiezan a pedir más preguntas abiertas dentro de los cuestionarios y eso pues hasta antes de utilizar Sphinx, en el caso nuestro, había sido como el dolor de cabeza, ¿verdad? Que no querer meter tanta pregunta abierta en los estudios porque eso generaba mucho más carga de trabajo para todo el equipo. Entonces, básicamente esa es la experiencia que queríamos compartirlo y pues los dejo con Tomás para seguir con el contenido. Vale. Muchas gracias por esa información, Carlos. Te lo agradezco mucho. Entonces, era un caso concreto de una agencia
que trabaja todos los días con, con la problemática de compartir resultados de datos textuales. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, yo voy a seguir trabajando, compartiendo, vamos a volver a la metodología y donde lo hemos dejado, que era la parte de codificación. Entonces, no hemos dejado aquí, donde aquí estaba hablando de lo que era, de lo que es la codificación más manual, la que conocemos de toda la vida. Y entonces, luego lo que quiero aportar es alternativas y cómo ChatGPT puede como apoyaros y dar alguna ayuda concreta para esa codificación. Entonces, la metodología que son disponibles hoy sería la manual, la de toda la vida, la automatizada y la que podríamos decir pues, con la ayuda de ChatGPT, por ejemplo. Entonces, primero, quiero que entendáis que cuando eligéis vosotros eh, una metodología, depende de los datos, depende de varios aspectos, como por ejemplo de la base de datos. Es corta, es larga, por eso hemos al principio analizado qué tipo de datos teníamos, si teníamos pocas respuestas, muchas respuestas, y si eran largas o cortas, aquí tenemos dos ejemplos, y entonces en algún hay una metodología que no es adaptada a la corta o no adaptada a la larga o muy adaptada a la corta y, más, y menos a la larga. Si tenemos pocos datos o muchos datos, depende mucho la metodología de codificación que haya que elegir. Luego, si eso es una pregunta importante, si los datos que tenemos es un estudio ad hoc, tenemos estos datos y hay que analizarlos, o si luego vendrán más datos, porque si vendrán más datos en un futuro, hay que anticipar los futuros datos que llegarán, la futura respuesta a pregunta abierta que llegarán, y luego, pues, eh, cómo los codificaré todos los días o si hay que, en este caso, pues mejor algo automatizado. Luego, también la manera en cual, por ejemplo, el cliente final o el que consultara los datos va a querer el output, que sea un informe o un dashboard. Si es un dashboard, pues la codificación manual va a ser muy difícil porque hay que volver cada día a codificar manualmente. O si es un informe, sí que podría ser adaptado porque incluso es una foto, entonces se puede hacer una codificación manual. Bueno, depende también de los otros aspectos que hemos visto anteriormente. Entonces, y algo muy importante, obviamente, y eso todo el mundo lo sabe, es el tiempo que tenéis, porque claro, si queremos hacer una codificación de 1000 respuestas, pues si tengo un mes, o bueno, mi respuesta no hace falta un mes, pero es tiempo, entonces presupuesto. Entonces, según el presupuesto que tenéis, podéis utilizar una metodología u otra. Entonces, voy a presentar las tres y así veremos la ventaja y los límites de cada uno. La codificación manual, entonces la de toda la vida, consiste en, pues, tenemos los temas, ya lo hemos identificado con la exploración de la parte anterior, antes de que Carlos hable, que nos permitió descubrir que dentro de esa base de datos de qué haría con si te tocara la lotería, perdona, pues si es compartir, invertir o gastar. Entonces, en este caso, la codificación manual consiste en leerlo todo, leerlo todo y tener estos temas y codificarlo a mano. Entonces, aquí lo leo, le doy todo a mis hijos, pues es compartir. Me compro un coche nuevo, es gastar. Invierto en un negocio, es invertir, por ejemplo. Invertir y se compra una bici, pues los dos temas. Entonces, eso es la codificación manual. La codificación manual, pues, es buena cuando hay mucho tiempo, menos datos, pero es también muy adaptado cuando pues, necesita la inteligencia de una
de un humano que a lo mejor puede interpretar ironía o ideas complejas. Entonces, si ChatGPT nos puede ayudar a lo mejor a sintetizar cuando son mucho texto, como en entrevistas, pero bueno, el humano tiene todavía más sentido seguir analizando. También la codificación manual es adaptada cuando queremos también captar la orientación al mismo tiempo. Y si queremos tener, si tenemos que preparar un informe, pues el que hace un informe, pues a lo mejor si tienes poca respuesta, mejor que la codifique, porque aquí pues se empapa más del sentido de cada respuesta y a lo mejor será más capaz de hacer un resumen. Ahora la codificación automatizada, antes de llegar a la completamente automatizada que podríamos hacer con ChatGPT, es un poco intermediario porque es un funcionamiento distinto, que es la codificación por diccionario. Entonces, la codificación por diccionario es un poco lo que presentó, es exactamente lo que ha presentado Carlos, pero lo que quiero que entendáis es que, bueno, eso será una forma de codificar que estará disponible en varias herramientas de tratamiento de datos textuales, como Sphinx o otros. Entonces, aquí lo que se trata es de tener como palabras claves, asignarla a un tema y ver cuántas veces sale esa palabra dentro de la base de datos. Entonces, el proceso primero tiene como un proceso de lematización. Es un análisis morfológico que como que la, mm, simplifica la base de datos para aumentar la posibilidad de que haya repeticiones. Me explico. Aquí tenemos, por ejemplo, 150 palabras distintas escribiendo como ha escrito la gente. Lo doy todo a mis hijos, etc. Pero lematizándolo, que no hay conjugación, no hay plural, no hay femenino, no hay palabras, herramientas que a lo mejor pues, sirve cuando leemos, pero no aportan sentido cuando estamos analizándolos. Entonces se convierte los datos en lo doy todo a mis hijos, es dar todo hijo. Entonces así se simplifica y hijo, alguien que dice hijo, hijas, hijos, etcétera, pues será, en realidad se convierte en hijo. Entonces reduce el número de palabras distintas y así nos podemos enfocar en codificar estas palabras y asignarlas en cada tema y así cuesta menos trabajo. Entonces la idea es esa. Tengo la lista de todos mis comentarios, de todas mis palabras o expresiones y elijo cada una y la coloco. Entonces la asigno. Entonces aquí mi tema compartir y altruismo, selecciono las palabras y las asigno al tema compartir y altruismo. Dar, ayudar, compartir, necesitar, etc. Lo mismo con mi tema 2 y lo mismo con el tema 3, gastar y aprovechar de la vida. Pero lo que hay que entender es cuando asigno una palabra, por ejemplo, la palabra ayudar, que a lo mejor tiene 100 repeticiones en mi base de datos, asignándola al tema compartir y altruismo, estoy en realidad codificando las 100 respuestas que tenían dentro de su respuesta la palabra ayudar. Y eso lo mismo con cada palabra que estoy asignando a cada tema. Entonces, aquí ChatGPT no puede ayudar porque es lo mismo que hemos visto anteriormente. Le cojo la lista de todas mis palabras, le digo, clasifícamelas en las 3 categorías de antes y así este trabajo de decir esa palabra ayudar corresponde al tema uh, ayudar y altruismo, pues eso no lo hago yo al final. Lo podría hacer, pero es tiempo. Entonces, lo hace ChatGPT pidiéndole lo mismo que hicimos antes. En esa lista, copio mi lista por frecuencia y le digo, asígnamela a cada categoría.
Entonces tendré 3 grupos de palabras y así se codificará. Y a este grupo de palabras puedo añadir yo a mano las que me vienen, pero también puedo decir a ChatGPT si tiene alguna sugerencia, y esta sugerencia la puedo añadir a cada columna, porque a lo mejor si en un futuro alguien usa una palabra que no está en un tema, pues si llega, estará ya codificada, aunque no la había tenido esa respuesta anteriormente. Entonces, ChatGPT también es bueno para sugerencias de palabras o de temas, etc. Entonces, aquí um, lo, lo vamos a ver rápidamente. Perdón, aquí al final lo enseño Carlos. Entonces, aquí están vuestras respuestas y el tema de codificación así por diccionarios, pues tengo la lista de mis palabras y las coloco las asigno para cada tema, mejorar la vida, compartir, invertir, etc. Y de esa manera, cada vez que arrastro, cada vez que asigno una palabra a un tema, estoy asignando todas las personas que han mencionado esa palabra al tema que yo quiero. Entonces, eso permite pues automáticamente llegar a una codificación bastante buena de volumen grandes. Pero si tenemos ironía, no lo va a captar. Ideas muy complejas, a lo mejor no va a ser adaptado. Entonces, por eso quiero decir que eso está adaptado a base de datos grande o enorme. Cuando hay que hacer un análisis en tiempo real, un análisis longitudinal que seguirá en el tiempo con una actualización frecuente de los datos, como podría ser una plataforma de experiencia de cliente, por ejemplo, en cual llega todos los días muchos datos. Cuando hay que compartirlo en un dashboard que requiere una actualización pues casi en tiempo real, y eso requiere un tiempo inicial, pero poco tiempo después, si lo comparamos a la codificación manual, que siempre hay que codificar. Entonces, y también esta metodología sirve mucho para la notoriedad. Déjame, por ejemplo, algunas marcas que conoces, productos, etcétera, y así la gente a lo mejor lo va a decir una marca mal y con ortografía mala, y entonces eso sirve mucho para agrupar fácilmente todas las maneras de escribir una marca, por ejemplo, y así agrupar por el tema, aquí sería la marca, y las palabras, todas las maneras de escribir esa marca. Ahora vamos a ver cómo hacerlo con ChatGPT. Entonces, aquí es una metodología pues, más sencilla porque, bueno, no hay que hacer mucho, sino saber cómo pedirlo. Entonces, aquí lo voy a hacer. Entonces, aquí lo tengo y tengo mis... Entonces, aquí lo más importante es eso. Lo más importante es eso, es cómo le voy a pedir que me codifique. Entonces ahí hay que probar bastante para llegar a que me dé lo que yo quiero que me dé. Entonces yo le digo, ¿puedes indicarme para cada frase que de abajo si corresponden a una o varias de estas categorías? Entonces le digo, tema 1 es compartir altruismo, tema 2, inversión y seguridad financiera, tema 3, gastar y aprovechar de la vida. Entonces él, bueno, pues entiende eso, pero a veces si solamente le doy eso no lo va a entender. Tengo que darle más pistas de lo que estoy esperando, porque si no me va a poner un título y la lista de los comentarios. Entonces lo que quiero es tener el tema al lado de cada comentario. Entonces aquí
le doy ejemplos para orientarlo en lo que estoy buscando. Le doy todo a mis hijos, es tema 1, compartir y altruismo. Me compraría una casa en la playa, tema 3, gastar y aprovechar de la vida. Y aquí, y luego le copió el resto de los comentarios. Entonces, aquí, lo que pasa que no puedo pegarle aquí 1000 respuestas. Hay que ir por paquete. A veces aguanta 100, a veces aguanta más, a veces aguanta menos, lo dice. Entonces, yo lo voy a hacer. ¿Dónde está eso? Aquí. Entonces, creo una nueva conversación, pego eso y aquí me pone aprender, aquí, invertir, inversión y tal. Entonces, aquí me da para cada uno dedicarme a viajar y hacer deporte, pues, aprovechar de la vida. Entonces, lo hace él solo. Entonces, luego, si quiero más, pues tengo que copiar más respuesta y decirle, pues, hazme lo mismo. Y aquí. Y entonces, luego le hay que volver a ir por paquete y copiamos, pegamos. Entonces, él lo hace solo. Entonces, una vez que tenemos eso, pues hay que copiar su contenido. Lo copio aquí. Copiar aquí el contenido porque directamente no va a analizar. Requiere una herramienta de análisis. Entonces, aquí tengo lo que acabo de hacer. Entonces, aquí la etapa siguiente sería, pues, importarlo a Excel, copiarlo y pegarlo a Excel, separar pues, columna pues, donde pone el tema, etcétera, para tener un fichero tabulado limpio de esto, que es lo que he hecho. He copiado eso y lo he pegado aquí separándolo. Y luego, pues, exportarlo a lo que a una herramienta de análisis cualquiera como Sphinx o SPSS que podrá analizar los datos pues, cuantitativos porque ahora se han convertido en datos pues, cuantitativos, como si hubiera sido una pregunta cerrada. Bueno, ahora nos toca lo mejor que sería analizar los resultados de la codificación, ya que tenemos un tema o varios temas para cada respuesta, cada encuestado tiene su respuesta abierta, datos cualitativos, y nosotros pues tenemos ahora los temas para cada una de esas respuestas. Y entonces eso sería la última parte, análisis estadístico. Entonces vamos a ver gracias a la estadística cómo podemos llegar a ver lo que influye, lo que dice la gente, o si lo que dicen está vinculado a algún perfil. Entonces eso lo vamos a hacer en una herramienta que se llama DataViv, pero podría ser en cualquier herramienta de análisis estadístico. Entonces aquí hemos hecho nuestra codificación. Y ahora tengo una variable más que se llama codificación tema y ahora la arrastro y puedo ver pues a lo mejor el porcentaje de veces que sale cada tema o el efectivo, que eso me da una información de cuántas veces se repite este tema en toda la base de datos. Entonces, tengo 1700 respuestas y puedo ver que 63% hablan de invertir, 71% hablan de mejorar su vida, 60% son los que hablan de compartir con familia o con organizaciones, etc. Entonces, eso me da ya una información interesante porque antes sabíamos que hablaban de eso, pero no sabíamos en qué proporción. Ahora lo que quiero saber es si tiene alguna relación con algún perfil. Vosotros habéis contestado a la encuesta diciéndome si erais hombre o mujer, de qué país
veníais y cuál era vuestra edad. Entonces yo ahora quiero comprobar si esa variable, esa información de qué hablan, está vinculado a la edad, el país o el género. Para eso voy a usar el diagrama de relación, entonces selecciona la variable y ahora sí. Entonces ahora me calcula la relación que hay con cada variable. Entonces aquí la relación es muy significativa. Aquí no es significativa, entonces podemos decir que según donde venís, pues no impacta lo que vais a decir. Sin embargo, el contenido de estos temas, de qué habla la gente, depende mucho de su edad. Entonces, aquí podemos ver el chi cuadrado, que M es muy significativo. La relación es muy significativa. Entonces, aquí podemos ya ver algunas cosas como el porcentaje, bueno, está aquí el cruce, y lo interesante es que vamos a poder pues cruzar esas dos variables para ver lo que está infra o sobre representado para cada rango de edad. Entonces, para eso, una vez que hacemos eso, pues eso no va a ser muy interesante cruzarlo, pero eso sí, el género sí, y la edad sobre todo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es eso, voy a coger el género y lo voy a cruzar. Usar este gráfico, puedo poner la tabla, voy a poner la tabla, pero lo que me va a interesar sobre todo es, voy a poner un análisis de correspondencia. Entonces estamos viendo aquí los hombres, las mujeres y aquí los temas. Entonces hay muchas cosas que son común a los dos, sin embargo, hay cosas que están sobre representadas, como por ejemplo dejar el trabajo. Es algo que pues los hombres mencionan más. Las mujeres hablan más, está más vinculado, está sobre representado el tema de compartir con familia, etcétera. Pero disfrutar, invertir, ahorrar, eso no está no hay mucha influencia según el género. Eso lo estamos viendo al nivel de categorías o subtemas. Luego vamos a hacer lo mejor, lo vamos a hacer con la edad, que es el que tenía más relación. Temas, aquí. Y ahora estamos viendo este mapa. Y ya podemos decir que aquí la edad, por ejemplo, a partir de 50 años, pues la gente habla mucho de compartir. Sin embargo, los 18 no hablan mucho de compartir, pero hablan más de invertir, porque a lo mejor pues, no tienen casa, no tienen piso, entonces la primera cosa que harían sería invertir para su futuro, entonces ahorrar o guardar en el banco. Luego, a partir de 35, 49, pues la gente en mejorar su vida, porque a lo mejor tienen una situación y la quieren mejorar o viajar o aprovechar de la vida. Entonces, estas conclusiones que estamos viendo, es muy interesante porque de esa manera podemos contar otra cosa que simplemente decir, esta base de datos habla de eso. Sin embargo, con eso podemos decir, hablan de eso, pero ¿quién habla de eso? ¿En qué momento en su vida? Si el género influye, etcétera. Y eso es la estadística que lo puede aportar y eso gracias a la codificación que anteriormente hemos hecho. Sin embargo, cuando hacemos algún análisis quali-quanti, siempre es importante volver a los datos iniciales, que son los datos cualitativos, para entender, porque aquí a lo mejor podemos decir eso, pero a lo mejor en un informe hay que mencionar algunas frases de perfil que corresponde a eso para explicar
dar ejemplos, porque un gráfico así a lo mejor no es tan concreto, hay que poner datos concretos para entenderlo, sobre todo a la hora de compartirlo. Entonces, por eso yo lo que aconsejo es siempre, pues aquí tenemos los temas, la edad, etcétera, aquí. Y si pongo, por ejemplo, eso aquí, voy a dejar solamente los verbatims, voy a poner el género, la edad, y aquí voy a pedir que eso me filtre eso. Entonces, voy eso, y entonces ahora me viene muy bien porque yo ya sé que el género influye, pero a lo mejor para presentar ejemplos, pues voy a pinchar, por ejemplo, 65 y compartir. Entonces, los que hablan de compartir y que tengan más de 65 años. Pues aquí me selecciona, yo he pinchado eso, lo selecciono y ahora estoy viendo todos los que hablan de compartir y que tienen 65 años y ahora pues puedo mencionar en mi informe, copiar estos verbatims y eso me ayuda incluso a entender su forma de pensar, su forma de reaccionar a este tema. Entonces, eso lo vemos sobre este ejemplo que es que ganaría en la lotería, qué harías si te tocaría la lotería, pero en el caso de que estamos haciendo investigación sobre la satisfacción, pues es decir, mira, esa sucursal habla sobre todo de tal problema, entonces resalta la información que tal sucursal habla de un tema específico y claro, para entender el problema habrá que ir a leer los comentarios, pero la estadística, una vez que tenemos eso, es mucho más fácil llegar a los datos que nos interesan, que son los del problema en la sucursal, lo leemos y entendemos el problema y podemos solucionarlo. Entonces, es un ejemplo aquí que estamos viendo, pero en todos los casos de investigación sería interesante cruzar esa información cualitativa aquí con los datos cuantitativos que están aquí. ¿Vale? Entonces, ahora he terminado sobre lo que se podría hacer sobre el análisis estadístico de la codificación y ahora pues yo quiero yo quiero terminar hablando de haciendo una conclusión sobre qué opino sobre ChatGPT y cómo puede ayudar en general para vuestra investigación. Tiene mucha ventaja, limpia muy bien los datos. No lo hemos visto, pero es muy obvio. Copia datos sucios, te lo puede convertir en datos limpios. Puede traducir súper bien los datos. Puede hacer resumen muy fácilmente. Es muy fácil pedirle hacer un resumen, es copiar el texto y decir, hazme un resumen. Por ejemplo, también puede ser útil para las entrevistas y los contenidos grandes. Hemos hecho pruebas con entrevistas largas, se puede pedir un resumen más corto y un título, que eso permite mucho navegar entre las entrevistas y saber de qué se trata. Luego, pues eso sintetiza mucho la información, sea una nube de palabras, una lista de palabras también, que hemos visto que no puede servir luego para crear estas categorías, los temas que luego vamos a codificar. Y así pues conseguir a tener una estructura que a lo mejor yo puedo hacer pasando tiempo, pero que él me puede proponer una y yo la corrijo. Ayuda mucho para generar estos diccionarios tesoros que son pues lista de palabras clave para asociarlo a temas y codificar directamente la base de datos. Yo creo que eso es lo que más importante me ayuda eso, porque más tiempo, entonces codificar manualmente o dejarle codificar, eso aporta mucho. Um, pero, y lo que quería decir, que también hay muchas cosas que aún no hemos descubierto, porque eso es el principio de esta revolución un poco, y vamos a ver cómo podemos sacar de eso. Entonces, yo pienso que puede ser un compañero de trabajo muy bueno, pero como todos los compañeros de trabajo, pues tienen su límite. Entonces, lo que quiero decir es que sigue siendo un robot. ¿Eh? Entonces,
me hace algo, pero hay que pasar detrás y corregir y reasignar y a lo mejor em, optimizar los resultados a veces, porque no lo controlamos al 100%, no sabemos muy bien cómo él piensa y entonces a veces puede haber alguna sorpresa. Em, Hay que saber hablar con él. Es difícil hablar con él a veces, como no anticipamos su reacción, pues es como con la experiencia, yo creo que vamos a llegar a hablar bien. O la otra manera de hablar es conectar eso a la herramienta. Por ejemplo, Sphinx lo está incorporando. Estamos probando cómo incorporarlo para que no haya que escribir, sino que dame los temas, codifícame eso y lo hace solo, pero de momento que hay que hablar con él manualmente, pues hay que saber cómo hablarlo. Lo que sí que es cierto es que él a veces puede inventar algo y lo inventa bien y poner algo plausible, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, eso hay que, creo que tenemos mucho futuro con este tipo de herramienta que a todos nos puede ayudar. A lo mejor incluso vamos a analizar más texto ahora porque las cosas un poco repetitivas van a ser automatizadas, pero yo creo que puede aportar mucho al mundo de la investigación. Entonces, yo termino con eso, con esa conclusión. Vamos a seguir con las preguntas. Yo os agradezco a todos por haber seguido. Muchas gracias por la paciencia, porque por el problema que hemos tenido al final. Si tenéis dudas, necesitáis más recursos que hemos compartido, otros cursos, de hecho, hicimos uno hace poco sobre el diseño de dashboard de informe con una persona que nos ayudó a presentar muchos trucos de cómo hacer un informe bonito, qué es lo que no se puede hacer. Participación en algunos eventos futuros. Yo agradezco al equipo, a Carlos primero, por su presencia, al equipo de Madrid y de México, de Juan, Dulce, Estefania, María y Sara por la organización del evento. Muchas gracias a todos. Yo lo repito, pero estaré personalmente el 27 en Ciudad de México. Organizamos un gran evento en el cual estáis todos invitados, por supuesto, a participar. Tendremos la suerte de tener personas como Yaneli de Mane, que hace análisis textual de frecuencia, que vendrá a hacer un testimonio. Y también Andrea Lona Elorza de Save the Children en México, que se encarga de la calidad y de hacer mucha investigación y vendrá también a hacer un testimonio. Entonces, tenemos los links en el chat si queréis inscribir. Sería un placer contar con vosotros. Lo mismo en Monterrey, pero el 27. 29. 29. Sí. 27 Ciudad de México, 29 en Monterrey. Pues Vale, sí, bueno, pues, muchísimas gracias, Tomás, ha sido muy interesante. Y bueno, gracias a ti, Carla, por tu intervención, también súper interesante, sobre todo cuando tú dices que tienes que entregar al cliente un dashboard o un informe en cuestión de días o semanas, pues poco a poco vas construyendo tu método y al final toda esa maraña de análisis textual lo haces mucho más rápido y más sencillo para el cliente, ¿no? Que eso a veces pues es importante. Bueno, hay muchísimas preguntas, muchísimas, de todo tipo. No, imposible contestarlas todas, pues si no nos quedamos aquí 3 horas. Pero he cogido algunas de las que lo que me ha dado tiempo a coger, ¿vale? Pues gracias, Tomás, y gracias, Carlos, por vuestra participación. Y gracias a todos por asistir, ha sido muy, muy satisfactorio. Algunas de las preguntas son, lo tengo aquí. Bueno, una que tú ya has dicho, Tomás, que si en Sphinx van a incorporar ChatGPT o alguna herramienta de inteligencia artificial para poder hacer esto un poquito más automatizado. sí, a ver, lo estamos incorporando. Ya tenemos eso por la orientación, es decir, que es un clic para sacar la orientación para cada tema, pero no sobre los temas, la codificación como lo que estamos viendo ahora, no, pero lo estamos incorporando. Vale, bueno, muchas preguntas ahora en relación sobre eso, sobre cómo separa los verbatims positivos y negativos, preguntaba Enrique, o cómo detecta si
una opinión positiva o negativa, preguntaba Carolina, un poco sobre el Pues eso sentimiento. porque nosotros, bueno, trabajamos con una empresa especializada en eso que va incorporando verbatim siempre codificado de forma manual para entrenar el modelo a saber cómo interpretar los futuros verbatims que llegan. Entonces, cada mes ellos van incorporando nuevo, reentrenando, se dice, el modelo para que los futuros verbatims se codifiquen bien. Entonces, así funciona. Yo Vale, quería presentarlo ahora, pero me da miedo de que no vaya bien. que no funciona. Bueno, no pasa nada. Y al momento de lematizar, ¿qué pasa con aquellas frases o opiniones que estén en más de una categoría? Pues puede, usando expresiones que hacen que, las expresiones hacen que una palabra sea más precisa. Entonces, si pongo trabajar, pues, eh, es, puedo asignar decir la palabra trabajar. Pero si pongo dejar trabajar, son expresiones. Puedo asignarla al tema de aprovechar de la vida o seguir trabajando, seguir trabajar, otra expresión usando la palabra trabajar. Podré asignarla a otro tema. Entonces, a ver, una persona no va a decir sigo trabajando y dejo trabajar, pero usando estas expresiones, yo puedo como tener el contenido mucho más preciso que si uso solamente la palabra trabajar. Y una persona, obviamente, puede tener varios temas. Si habla de varias cosas, es siempre Muy como una bien. pregunta múltiple. Y cuando hacen falta de ortografía o que escriben mal las palabras, ¿cómo se logra la Pues, codificación ahí? pues nosotros, la codificación por diccionario, estás hablando. Por No pregunto. ChatGPT eso es la gran ventaja de la IA. Eso porque podemos darle datos sucios, no hay que limpiarlo antes, que van a aprender que eso, aunque esté mal escrito, lo van a interpretar bien. Si hablamos de codificación y hay que anticipar los errores, entonces, o descubrir errores, codificar los errores para que los futuros errores se consideren, estén bien codificados. Pero hay que el humano, el que codifica, asigna bien el, uh, el error al tema que le corresponde. Estupendo. Y luego pregunta Odalis que las variables ya codificadas se pueden exportar en Excel o en SPSS. Sí. Vale, bueno, justo cuando estabas enseñando, cuando te daba ChatGPT los temas, había muchas personas, María de Abuterre y otras personas decían que le puedes pedir a ChatGPT que te lo ponga en formato Excel para que directamente copie y pegues en Excel. Pues mira. Para que toda la comunidad, por si le interesa, súper interesante. Y había otras personas que decían que si subes un PDF con la lista de las respuestas, pues te permite analizar una cantidad mayor antes que estás copiando y pegando. Pero hay gente que dice que lo ha probado y no le funciona, así que bueno, depende. Entiendo que depende del día, Pues no mira. sé. Yo creo que tendremos que volver a hacer una actualización de todo eso pronto y con la colaboración de los que quieren colaborar. Pues ya veis. Bueno, también preguntaban otras formas con Python y tal, pero por el momento nosotros no hemos probado a hacerlo así. Otra pregunta, ¿en qué contexto es mejor utilizar la codificación por diccionario? Pues como dije, cuando a ver, lo ideal son cuando dice, dame 3 palabras sobre tu experiencia. Eso funciona como al 100%, puedes captar casi todo, sin mucho error, porque cuando hay pocas palabras, pues hay poca ironía o no es muy complejo interpretarlo. O súper útil cuando se trata de notoriedad. Y luego, pues, todo el tema de la satisfacción puede ser interesante. Lo único, yo pienso que los límites son las frases complejas.
muy largas, en cual la idea se entiende leyendo todo, ahí no va a ayudar. Sin embargo, yo pienso que ChatGPT va a ser mucho mejor en este sentido, porque lo sintetiza mucho mejor.